Operación Velo de Arena. Informe clasificado nivel Omega. Acceso restringido. Mi linaje ha sido mi más grande maldición y mi única razón de existir. A lo largo de generaciones, mi familia ha sido parte de un selecto grupo de élite cuya única misión es mantener el equilibrio de fuerzas en un universo que no siempre es lo que parece. Heredé este papel desde el día en que nací. No elegí esta vida. Simplemente fue impuesta por el peso de mi apellido, el legado que me conecta con algo mucho más antiguo que cualquier gobierno, ejército o nación sobre la Tierra. Mi nombre no es relevante. Para ti, soy solo una sombra, un espectro que opera detrás de los hilos del destino. Y mi misión más reciente, llamada Operación Velo de Arena, me llevó a lo profundo de las tierras áridas y olvidadas de Sudán, donde los conflictos religiosos, en apariencia mundanos, ocultaban una amenaza de proporciones cósmicas. Una amenaza que, si no era contenida, podría desestabilizar no solo a nuestro planeta, sino a dimensiones y universos más allá de nuestra comprensión. Sudán ha sido, desde hace décadas, un epicentro de violencia y guerra. Las tensiones religiosas entre el Islam radical y las corrientes cristianas que provienen de Occidente han causado fracturas profundas, alimentadas por los intereses de potencias extranjeras. Para la mayoría, es solo otro conflicto en una lista interminable de guerras olvidadas. Pero para los que estamos en las sombras, aquellos de nosotros que vemos más allá de la fachada de la política y la religión, Sudán representa algo mucho más peligroso. Es un punto de convergencia, un lugar donde las líneas entre los mundos se difuminan, y donde fuerzas que trascienden nuestro universo están buscando su oportunidad de irrumpir en el nuestro. Las señales de alerta comenzaron a aparecer hace años. Informes dispersos y contradictorios sobre avistamientos de extraños fenómenos en las regiones más remotas del país. Los líderes religiosos locales parecían estar en comunión con entidades que no pertenecen a este plano de existencia. Y lo peor de todo, comenzaron a aparecer artefactos, objetos antiguos y poderosos que parecían ser de origen extraterrestre, pero no del tipo que uno esperaría. Eran más antiguos que nuestra civilización, más antiguos que cualquier registro humano. Esos artefactos eran llaves, puertas a dimensiones que nunca debieron cruzarse con la nuestra. Mi equipo fue activado cuando la situación en Sudán se volvió insostenible. La operación requería precisión absoluta y, por supuesto, anonimato. No podía ser algo que involucrara a gobiernos o agencias internacionales. Todo tenía que ser manejado por aquellos de nosotros que entendemos la naturaleza real de estas amenazas. Llegamos a Jartum en plena noche, bajo la cobertura de identidades falsas y con un único contacto local que apenas sabíamos si podíamos confiar en él. Sudán, como siempre, estaba al borde del colapso. La capital se encontraba en un estado de tensión constante, las calles llenas de miradas desconfiadas y susurros que corrían como un río subterráneo. Los grupos radicales estaban más activos que nunca, y las fuerzas de paz internacionales no hacían más que rascar la superficie de un conflicto que llevaba décadas en ebullición. Pero lo que más nos preocupaba no era el conflicto en sí, sino lo que se ocultaba bajo él, algo mucho más oscuro, algo que estaba siendo manipulado desde más allá de nuestro entendimiento. El contexto histórico y religioso en Sudán había sido el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba a punto de desatarse. Desde la llegada del Islam a la región en el siglo VII, Sudán había sido un campo de batalla ideológico entre el cristianismo que fluía desde el sur y las fuerzas islámicas que dominaban el norte. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo ahora era diferente. Las facciones radicales no solo estaban luchando por el control político y religioso de la región, estaban siendo influenciadas por entidades no humanas, entidades que habían estado al acecho en la periferia de nuestra realidad durante milenios, esperando el momento adecuado para intervenir. El conflicto en Sudán había alcanzado un punto crítico. Los radicales islámicos del norte, con apoyo de ciertos líderes religiosos, habían comenzado a invocar antiguas fuerzas bajo la promesa de un poder absoluto. Fuerzas que no pertenecían ni a este planeta ni a este universo. Para el resto del mundo, esto parecía una guerra religiosa más. Pero para nosotros, era evidente que algo mucho más siniestro se estaba cocinando. El propósito de nuestra misión era claro: neutralizar la amenaza antes de que se desatara completamente. Los artefactos que se estaban descubriendo en Sudán eran herramientas para abrir puertas entre universos. Puertas que conectaban la Tierra con otros planos de existencia,
dimensiones en las que habitaban seres cuya sola presencia podría destruir nuestra realidad. Sudán, con su inestabilidad política y religiosa, era el lugar perfecto para que estas fuerzas intervinieran. Pero no lo estaban haciendo de forma directa. Estaban usando a los líderes radicales como peones, incitándolos a iniciar el caos necesario para debilitar las barreras que mantenían nuestro mundo a salvo. Nuestra base de operaciones fue un pequeño refugio en las afueras de Jartum, desde donde comenzamos a planificar nuestro movimiento. El contacto local, un hombre llamado Omar, nos llevó a una de las áreas más volátiles de la ciudad, donde los rumores sobre un artefacto recientemente descubierto se habían propagado como el fuego en la maleza seca. Pero había algo extraño en la actitud de Omar. Parecía nervioso, inquieto, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir. Algo en sus ojos sugería que estaba en contacto con fuerzas que iban más allá de lo humano. La noche en que decidimos actuar fue una de las más tensas que recuerdo en mi carrera. El equipo estaba preparado, pero la sensación de que algo mucho más grande que nosotros se estaba gestando era ineludible. Nos movimos a través de las calles estrechas y polvorientas de Jartum, evitando las patrullas locales y las miradas curiosas de los pocos habitantes que aún se atrevían a salir después del anochecer. Nuestro objetivo era claro: un antiguo templo oculto bajo una iglesia en ruinas, en la periferia de la ciudad. Al llegar, lo que encontramos superó nuestras peores expectativas. Bajo capas de tierra y escombros, en lo profundo del templo subterráneo, se encontraba un artefacto tan antiguo que desafiaba cualquier explicación. Era una estructura orgánica y metálica al mismo tiempo, cubierta de runas y símbolos que no pertenecían a ninguna cultura o civilización conocida. No cabía duda de que este artefacto había llegado desde más allá de nuestra realidad. La atmósfera en ese lugar era opresiva, como si el aire mismo estuviera siendo distorsionado por la presencia de esa cosa. No éramos los únicos allí. El líder de la insurgencia radical, un hombre llamado Malik, estaba de pie frente al artefacto, acompañado de varios de sus seguidores. Pero lo que más nos desconcertó fue su actitud. No mostraba miedo ni duda. De hecho, parecía estar esperándonos. Había una calma inquietante en su postura, como si supiera algo que nosotros no. «No podéis detener lo que ya ha comenzado», dijo Malik con una voz firme, pero extrañamente carente de emoción. Intentamos razonar con él, pero era inútil. Malik no era un fanático más. Él era un servidor, un instrumento de fuerzas que superaban cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes. Sabíamos que no podíamos dejar que activara el artefacto, o el portal entre dimensiones se abriría, permitiendo que esas entidades ingresaran en nuestra realidad. La confrontación fue rápida y violenta. Nos vimos obligados a neutralizar a Malik y sus hombres. No teníamos opción. Cada segundo que pasaba, la energía que emanaba del artefacto se intensificaba, deformando el espacio a su alrededor. Sabíamos que estábamos al borde del desastre. Instalamos los explosivos alrededor del artefacto, asegurándonos de que no quedara nada de él. Sabíamos que si fallábamos, el resultado sería catastrófico no solo para Sudán, sino para todo el planeta. La detonación fue precisa, y el artefacto fue destruido, pero el daño ya estaba hecho. Al regresar a la superficie, sentimos el peso de lo que habíamos presenciado. Sabíamos que habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Los artefactos en Sudán eran solo una parte de un plan mucho más grande. Las élites de otros universos no iban a detenerse. La Tierra, con su inestabilidad política, religiosa y social, era un objetivo demasiado tentador para ellos. Sabían que si lograban abrir suficientes puertas, nuestra realidad colapsaría y ellos tomarían el control. Lo peor de todo es que no sabemos cuántos artefactos quedan por descubrir. Sudán es solo una de las muchas zonas de conflicto en el mundo que podría ser un punto de entrada para estas fuerzas. Las facciones radicales en todo el planeta están siendo utilizadas como marionetas por algo mucho más oscuro, algo que no podemos ver ni tocar, pero que está ahí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. La operación Velo de Arena fue un éxito, pero el costo fue alto. No solo perdimos a varios de nuestros mejores agentes, sino que también hemos descubierto que nuestra lucha apenas ha comenzado. Estamos al borde de un precipicio, y las fuerzas que se están alineando en contra de nosotros no son de este mundo.